Con respecto a la primera pregunta, considero que los tres fenómenos no corresponden necesariamente a un scope creep, pero antes voy a diferenciar entre un scope creep y un gold plating. El scope creep es el crecimiento no controlado del alcance debido a requisitos o cambios incorporados sin seguir un proceso formal de aprobación. Y el gold plating es cuando el equipo añade funcionalidades o trabajo adicional sin requerimiento del cliente, es decir, por iniciativa propia. Ahora, entendiendo un poco más la diferencia entre estos dos términos, vamos a hablar de los tres fenómenos que nos habla el caso: las solicitudes del cliente, las exigencias de la comunidad y las adiciones del equipo técnico. Con respecto a las solicitudes del cliente, se constituyen scope creep si éstas se incorporan al proyecto, pero no son aprobadas ni pasan por el equipo técnico de gestión de cambios. Pero si estas solicitudes se estudian y se aprueban y se actualiza la línea del alcance, entonces dejan de ser un scope creep y más bien pasan a ser un cambio autorizado. Con respecto a las exigencias de la comunidad, no necesariamente tampoco son scope creep, porque son cambios que se pueden ir dando durante el proyecto, por ejemplo, cambios que se pueden dar ambientales, técnicos, normativos, que se tienen que implementar en un proyecto, pero no son necesariamente scope creep. Serían scope creep si de pronto esos cambios se aplican al proyecto, pero no son estudiados ni son aprobados. Y las adiciones del equipo técnico, esas sí no son scope creep, sino gold plating, porque ya son cambios que hace el equipo técnico para mejorar el producto o el servicio, ¿cierto? No son cambios que directamente solicita el cliente, sino que más bien es un estudio que hace todo un equipo técnico para mejorar el valor del producto o del servicio. Y si hablamos de cuál es más peligroso a largo plazo, obviamente sería el scope creep, ya que constantemente modifica el alcance, el cronograma, los costos, los recursos, y no es sostenible mantener un proyecto con cambios constantes si no son primero autorizados, estudiados y aprobados por una oficina de PMO o un equipo que esté gestionando los cambios en una empresa. Con respecto a la segunda pregunta, si yo fuera el director de proyectos, no elegiría directamente alguna de las dos opciones de primera, porque el juicio de expertos nos dice que son 35 días, mientras que la estimación paramétrica nos habla de 50, es decir, que hay una diferencia de 15 días. Antes de tomar una decisión, estudiaría otros aspectos, como por ejemplo las condiciones reales del proyecto, la complejidad del cableado, también esa productividad que dio en el modelo paramétrico y los riesgos existentes. Y digamos que para tener un mayor control de la duración de los proyectos, utilizaría entonces la herramienta estadística de PERT para tener mayor control sobre esa duración, ¿cierto? Digamos en tres casos particulares, que sería, por ejemplo, en el caso optimista, en el más probable, o el más pesimista. Digamos que el más optimista sería que el proyecto dure 42 días, en el más probable es que dure 50 días y en el pesimista sería que dure 70 días. Y entonces, haciendo una fórmula donde nos dé esa media, ¿cierto? Nos podríamos guiar que en este caso, realizando toda la fórmula de PERT, serían 52 días. Yo, como director de proyectos, me quedaría con esta fórmula, ya que en la incertidumbre nos dice, por ejemplo, cuál podría ser la duración. Puede ser en el más optimista, en el más probable o en el pesimista, ¿cierto? Es decir, que él nos da como esas tres variables. Ya haciendo esa fórmula nos da 52 días, y yo como director de proyectos entonces me basaría más en la línea del alcance, en el tiempo, en la duración del proyecto sería en esa. 52 días le daría como duración a este proyecto. Para poder responder la tercera pregunta, primero vamos a hablar sobre qué es el crashing y el fast tracking en el cronograma. El fast tracking reduce la duración mediante el solapamiento de actividades sin necesariamente aumentar el costo. Lo que sí incrementa es el riesgo. Mientras que el crashing reduce la duración mediante la adición de recursos, aumentando el costo pero teniendo un mayor control sobre la ejecución del proyecto. Y respondiendo al primer punto de la pregunta 3, no todas las actividades pueden comprimirse en un cronograma. Antes hay que hacer una revisión de cada actividad y su impacto en cambiar o suprimir esa actividad. Eso se puede hacer a través del fast tracking o del crashing. Ya que vimos algunas de las diferencias entre ellas dos, ahora sí vamos a ver cuáles son y cómo se aplica. Por ejemplo, con el fast tracking, esto se puede hacer cuando hay dos actividades que tienen holgura de tiempo y que antes estaban organizadas simultáneamente, es decir, por ejemplo, la A después de la B, y que en el proceso de fast tracking se pueden hacer la A y la B al mismo tiempo. Esto puede tener algunas ventajas, ¿cierto? Como reducir la duración, aunque aumenta, digamos, los riesgos, pero da esa holgura de que se puedan realizar en el mismo tiempo.
Y con el crashing se utiliza más para actividades que están en la ruta crítica, ya que no tienen esa holgura de tiempo. Entonces lo que hay que hacer es adicionar más recursos a esa actividad para poder cumplir con la línea del alcance. Listo, sube el costo, pero se mantiene como la línea del alcance en duración y el valor. Por ejemplo, ¿qué ocurre si a una actividad que no está en la ruta crítica se le aplica crashing? Prácticamente no reduce la duración del proyecto porque esa actividad tiene una holgura. Esto lo que hace es que incrementa los costos y no se alcanza a obtener algún beneficio sobre la duración, en este caso, de ese proyecto. ¿Por qué debería, digamos, nosotros como gerentes de proyectos aplicar esas dos técnicas en un cronograma y, digamos, más en una ruta crítica, ¿cierto? Digamos que tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Hay que ser muy estratégicos es en qué actividades usar, qué alternativa, ¿cierto? Digamos, si queremos reducir el tiempo en un proyecto, y digamos que hay otras cosas externas que nos están buscando a que el proyecto termine pronto, o sea, un proyecto muy rápido. Entonces digamos que hay algunas ventajas, pero antes hay que revisar si hay recursos disponibles, el costo y el riesgo de asumir esos cambios en el cronograma y en la ruta crítica. Y como conclusión, yo puedo llevar este aprendizaje a la arquitectura. Por ejemplo, actualmente en la fase de diseños de un proyecto, nosotros los arquitectos podemos diseñar por fases, es decir, voy a poner un ejemplo con un edificio comercial. Si lo diseñamos por fases, digamos que una fase ya puede estar en funcionamiento sin terminar el edificio completo. Esto también va a traer, digamos que mayor beneficio para el cliente, porque no tiene que esperar que todo el edificio esté terminado para poder empezar a ver ganancia de ese proyecto. Entonces eso puede ser un ejemplo. También otro ejemplo puede ser la flexibilidad de entrega. Hay clientes que necesitan un proyecto, una casa, un edificio X, con un tiempo muy estricto, muy limitado. Se ve mucho que esto pasa en proyectos públicos, donde antes de que terminen una etapa de gestión, tienen que entregar ciertos edificios y etcétera. Entonces digamos que también usar el fast tracking y el crashing en estas actividades del cronograma también puede hacer que se acelere la duración del proyecto o mantenerlo estrictamente en los tiempos en los que fueron diseñados. Entonces lo primordial es ser estratégicos con estas dos alternativas y siempre, antes cualquier cambio y cualquier modificación que se le haya a hacer a un cronograma de un proyecto, siempre llevarlo a estudios técnicos de costos, de recursos, para mirar si es mayor el valor que se le da o se cae el proyecto. Yo creo que desde allí también va mucho el tema de ser críticos y no solo cumplir una tarea de que hay que cumplir con un tiempo, hay que cumplir con una actividad, sino que ser críticos también con el tema, no solo de qué está recibiendo la empresa, ¿cierto? Sino que todos los interesados, cómo están ganando con un cambio que se haga en el proyecto o alguna modificación que se le haga. Entonces, ese es el aprendizaje que yo me quedo de esta unidad y muchas gracias entonces por haber visto este video.